Hola, ¿cómo están? Soy Laura Cornejo, soy de Villa Dolores, Tras la Sierra, Córdoba. Contarles de que hoy vengo a charlar con ustedes, a conversar, a dialogar sobre la jota. Sobre la jota en este valle tan hermoso, una jota que sale de los parámetros más conocidos y legitimados y que es un trabajo de recopilación, de entrevistas y de análisis hacia la expresión popular y su vigencia. Esta jota, a la que te criaste como la he llamado, tiene el sentido de un trabajo profundo hacia la legitimación de la tradición oral del relato. Al ser vigente, aún perdura en el tiempo y se sostiene desde un lugar desde la territorialidad. Y cuando hablo de territorialidad, estoy hablando de una territorialidad que se hace cuerpo, que se hace danza, que tiene que ver con una forma de sentir, de estar y ver en el lugar que se habita. Un territorio que se plasma y se hace concreto en la forma de bailar, en la forma de expresarnos de un valle que se cruza geográficamente. Si bien está tomado como la provincia de Córdoba, tiene sus límites con La Rioja y San Luis, creando así una subregión que mantiene desde otros lugares códigos compartidos que lo hace único. Quiero contarles también que, como antes les decía, que la jota, en este caso, en este formato que he decidido presentarles, busco revalidar, legitimar, visibilizar el relato de quienes la aportan, de quienes la aportaron y de quienes la viven. Entonces, a partir de ese lugar vamos a trabajar y les voy a ir nombrando y llevando a través de fragmentos exactos de las entrevistas realizadas. Por el otro lado, también voy a hacer foco en fuentes bibliográficas que han sido anteriores o quizás más conocidas, como es Isabel Aret, Carlos Vega, Raúl Vidal, Dora Ochoa de Manramón, y también un trabajo anterior que tengo sobre la cueca en el Valle de Tras la Sierra con su asentamiento y apropiación. Dicho esto, voy a pasar directamente, para ser directa, a algunos de los datos más importantes de relevo para poder comprender desde dónde, cómo y por qué se manifiesta esta danza en el tiempo, trasciende y se sostiene. Tiene que ver con una vigencia zonal. Me he planteado este trabajo de búsqueda desde ese lugar, no abriéndolo hacia el norte de Córdoba o hacia Capital y los otros departamentos, sino justamente en la zona transerrana, en donde el cordón de las altas cumbres abrazan todo un valle, creando una geocultura propia del espacio. Por otro lado, decirles por qué Jota, la que te criaste, es una forma poética de una expresión real de este valle, pero a la vez también un posicionamiento de llamarla jota y no jota cordobesa, porque trasciende las fronteras geográficas, una especie de danzada que trasciende más allá de unos límites geográficos políticos realizados en un momento conveniente para los estados. Pero la expresión popular, el sentir de un valle, no comprende de estos límites geográficos, sino que por el contrario se hermana con lo que se siente identificado. Entonces, J secas, y después les voy a decir por qué también a partir de algunos testimonios y entrevistas, que no lo estoy diciendo yo, sino que se sostiene del relato de quienes me aportan la información. Los lugares donde vive esta jota he trabajado a partir de algunas entrevistas
algunas recopilaciones y también de una recopilación muy importante de la Cooperativa de Trabajo El Grito de aquí del Valle de Tras la Sierra, que lo que realizó fue hacer una impronta acerca de la voz de aquellos que no se escuchan. La voz de aquellos que no se escuchan, por ejemplo, yo voy a leer textualmente una de las notas. Francisca González de Pampa de Achala. Pampa de Achala queda subiendo las altas cumbres para este costado, pedanía de Nono. Cuenta que para ir a un baile o a una fiesta, a lo de un vecino, lo hacían a pie o a caballo. Y que disfrutaban de bailar un gato, una jota, un chamamé, un pasodoble o una ranchera. Y que ahí se levantaba la polvareda. Porque si bien a veces solían regar, agua salía poca. También cuenta Oscar Torres de Pampa de Achala que en la sierra era a guitarra y acordeón nomás. Textual del relato de compañeras, de compañeros del valle. Traigo para que vayamos contextualizando dónde, cómo, por qué, cómo aparece, cuáles eran las improntas. Otra, Ramona Romero dice que le gustaba mucho el vals, la ranchera y el paso doble, porque eran las más populares, pero que también le gustaban los chamamés, el gato, la cueca y la jota. Al decir de Diamantina, bailes sueltos. La impronta de cómo se nombra, de cómo se reconoce, de cómo se clasifica, también nos da un parámetro de cómo se percibe y se apropia. A la que te criaste tiene que ver con una de las entrevistas que le hago a Raúl Amaya. Es un folclorista de la zona reconocido que ha atravesado todo el valle porque también es conductor radial, también ha hecho la locución en diferentes programas, en fiestas criollas, jineteadas, encuentros y de ahí para más. Raúl Amaya en su entrevista cuando estamos conversando me dice: Raúl Amaya remarca en varias oportunidades de la entrevista que tanto la cueca, la samba y la jota se bailaba a la que te criaste, a lo que sentía. Es una expresión propia del pago. Y buscando un poco más a qué nos referíamos a la que te criaste, acudí a hablar con Nilda de los Cerrillos, más al oeste del valle, y dicen, quiere decir que no fueron a ningún lado a aprender, que no hay técnica, no hay academia, no hay nada. Ellos bailaban al compás de lo que escuchaban la música. Y se movían en la misma forma. A ellos les parecía que había que girar, zapatear, hacer castañetas o lo que hacen las mujeres con la pollera. Era instintivo, así lo entiendo yo, que por instinto de lo que sentían, ellos podían apreciar en su mente, en su cuerpo, en su corazón lo que sentían. Y eso se refiere a la que te criaste. La gente bailaba y baila a lo que sentía. Esto me parece importante reconocer como expresión popular, como folclórico, como tradicional, como una tradición que está viva en el pueblo, que vivió y vive en el pueblo, que muta, que trasciende. Algunos de los datos también que al hacer entrevistas me fueron relevando era que la jota por momentos se bailaba casi toda balseada, que no había un orden establecido. Estoy hablando de la expresión, vuelvo a repetir, la expresión popular, yendo un poco más allá de lo que conocemos académicamente. Entonces, casi toda balseada lleva un ritmo ahí que invita al abrazo, que invita al enlace. Y recuerdo también que Raúl Amaya me decía, la jota es una entrega muy grande. Se quedaba en silencio, abría las manos y así, una entrega muy grande. Esa era la JJ. Cuando me dice esa era la JJ, a mí me deja pensando a qué se refería cuando decir JJ, una entrega muy grande, la del pueblo. Quiero cerrar una parte con una cita de Raúl. No tenía una coreografía que le pusieron después.
es como la cueca, ¿viste? Se bailaba como se sentía en la zona. Una extensión de lo que vivían. Bailar sin una coreografía. Bailar por bailar. Como lo pudo haber hecho el afro en América con su festejo. No tenía una coreografía fija. Pero después sí ya aparecen las coreografías que comienzan a ponerlos los profesores. Quiero destacar que Raúl Amaya es un estudioso, recopilador de la zona, de músicos y poetas. Para proseguir un poco más, porque no puedo dejar de nombrar a nuestro querido Marcos López, quien asienta, quien inscribe la Jota cordobesa, ya le pone un nombre, junto con Juan de los Santos Amores. Y en ese lugar también, en el valle, hay un montón de relatos que llevan a pensarlas desde otro lugar. Por ejemplo, que ese tipo de relato que se hablaba de que es una jota y que por ahí como academias legitimamos solo esta forma, en realidad fue algo armado para poder asentarlo. Por otro lado, hablando con el hijo de Perico Villarreal, José Villarreal, él nombra de que su papá le da las coplas a Marcos López. En algún momento, si tienen la posibilidad de leer la cueca en el Valle de Tras la Sierra, van a poder comprender desde dónde estoy hablando y quiénes son todos estos personajes, pero ahora se nos va a ir muy largo, pero sí decirle de que ahí estaban las coplas. Marcos López les da una forma, un formato, se asienta, pero son coplas populares. Sigo un poco más adelante y adentrándome en los aportes, en los cruces, no solamente nos quedamos en los relatos, en las entrevistas realizadas, sino que también cruzamos la información con los autores reconocidos antes mencionados, como por ejemplo Isabel Aret, y cuáles eran los aportes. Tiene la pieza número 86, una pieza musical número 86, que es una jota recopilada aquí en Liguera, que tiene una sola parte, que tiene otros parámetros musicales, estructurales, para poder seguirla bailando. Está acordeón y guitarra, es irregular, y no es un dato menor decir que es irregular. Por otro lado, hablar, por ejemplo, de Raúl Vidal, que Raúl Vidal se publica en 1950 su libro, pero de 25 años antes, estaríamos hablando de 1925, ya él dice que recopila varias coplas y que se bailaba de una entrega enorme, que en el Valle de San Luis, provincia de San Luis, pero pegado aquí a lo que sería Córdoba, también se bailaba la jota larga, así, y que se llamaba Jotas Secas, no tenía otro nombre, y que todo el pueblo lo conocía, toda la zona lo conocía. Dora Manramón de Ochoa también acuña varios indicios para comprender desde dónde y por qué. Habla de las jotas que eran interminables musicalmente, que se acaba la jota, el aura marcaba el final del cierre, que a veces hasta los músicos se quedaban dormidos de estar ejecutando y que podía llevar largas tertulias y encuentros. Un dato más, y hay mucho más, pero no quiero hacerlo demasiado extensivo, está una encuesta también del año 1921, donde están unas coplas recopiladas a través de maestros rurales, aquí en lo que es la Lomita y la Finur, que está pegado a nuestro valle, y que nos sentimos parte. El Valle de Concarán también habla de una jota larga, la Higuera también, y los relatos de nuestros paisanos, de nuestra gente, aún viva, también. Entonces, ver para comprender, para escuchar, para tener una apertura también. Siguiendo, y ya vamos a la última parte y un poco el análisis ya un poco más personal, desde donde yo lo enfoco, tiene que ver con al analizar desde el baile, desde la danza, lo musical y las diferentes jotas a las que he llegado.
puedo dividirla o clasificarla en dos situaciones, en dos momentos. Momentos de vueltas y momentos vivos les he llamado. Momentos de vueltas tiene que ver con un tipo de fraseo que se diferencia del resto. Momentos de vueltas y giros que son irregulares también. Y los momentos vivos que aparecen según las entrevistas con paseos, molinetes, zapateo, zarandeo, zapatear la vuelta, dice también, balseado. Son los diferentes momentos vivos y que suceden espontáneamente y también de improvisación en el momento. Hablar de lo espontáneo tiene que ver con lo que acontece entre los intérpretes, entre bailarines, y hablo de intérpretes o bailarines como toda persona que se decida ir a bailar. Y también, por el otro lado, saber que puede estar invitando o interpelado por músicos que dicen vals, que invitan a un momento vivo determinado. Entonces, bueno, cuando interactuamos con ese lugar, en ese contexto y con un todo, es estar atento a toda esa situación. Dicho esto, quiero también expresar que los contextos son múltiples. Hablé de Pampa de Achala, está bien arriba, cerca del Champaquí, pero para este costado. Hablé también de los Cerrillos de San José, hablé de Villa Dolores, hablé de Concarán, hablé de La Finur, hablé de La Higuera, y así podría nombrar múltiples lugares en donde la Jota estuvo presente y sigue estando presente. Y quiero hacer énfasis en esa vigencia y en la pluralidad de cuerpos. Pluralidad de cuerpos que se da por la pluralidad de contexto. Contexto que se bailaba. Esto también, Dora Manramón de Ochoa dice que la Jota nunca faltó y fue la danza más reconocida en los carnavales. No había criollo que no la bailara. Es un dato relevante. Entonces, decir, ¿qué contexto? Comités, según las entrevistas, en los comités siempre estaba presente carnavales, fiestas familiares, cierres de año, cumpleaños, salones. También se daba en las diferentes épocas del año, diferentes clases sociales, no determinó clases sociales, no determinó tiempos tampoco, pero sí determina en este caso, y a mi modo de percibirlo y analizarlo, las múltiples maneras de interpretar lo que es un paseo, lo que es pasear, lo que es un molinete, lo que es girar, las formas de encuentro. Los dibujos coreográficos entonces van a estar determinados desde lo espontáneo, según los fraseos musicales, y la impronta que se dé en situación, en el lugar, en el momento y en el lugar que se dé. Por último, para ir cerrando y ya no cargar demasiado esta charla, sí me gustaría traer un recuerdo final de lo que he vivido aquí en Villa Dolores. En recuerdos de infancia aún perduran en mi memoria aquellas reuniones de Barrio Brochero, de Villa Dolores. El famoso patio de los Moreno, donde el carnaval, la Navidad y el Año Nuevo reunían el vecindario. En la esquina de la casa, justo enfrente de la plaza, está la canilla histórica que dio agua a toda la comunidad. Veo los fuentones de Clericó al costado del patio, la parra sombreando la pista y el tocadisco al fondo como garantía de música y movimiento. La veo sentada a mi bisabuela Eulogia con su batón floreado. Sobre su falda siempre su pañuelo de mano. Va trenzando su largo pelo blanco para luego cubrirlo con un paño azul. Los estilos que suenan son variados y la concurrencia sigue su ritmo, se larga la jota y mi tío abuelo Mini la invita a bailar. Ella, llena de risas, sale a la pista
con sus 98 años y su dificultad de movilidad, contornea la pista, da vueltas, hace castañetas, pero también mueve su pañuelo en su mano, descansa en el abrazo y se vuelve vals. Sus pasos cortados generan molinetes, sus esperas hacen recorridos como zarandeos, pero ella solo quiere pasear el baile. Sus ojos que insinúan júbilo y los giros que la coronan, dueña de ese patio, hacen que el encuentro de la danza vuelva a su sentido primero. La jota en el valle, la presencia del pañuelo con funcionalidad, con sentido, con significado, como cada una de sus figuras, están en la pluralidad de cada persona que le interprete, que se apropie, que invite, que se interpele a bailar. Y para cerrar, por último, una cita de Carlos Vegas. Nada más universal que lo folclórico, nada más regional que lo folclórico. Son universales los elementos, son regionales las combinaciones, pues lo que confiere fisonomía regional a cada región no es tanto la materia original, como el producto de sus especiales y singulares maneras de superposición y mezcla. Así podemos decir que todo se transforma. La jota a la que te criaste para el Valle de Tras la Sierra. Muchas gracias.